Buenas noches, hermanos. Un abrazo en Jesucristo, hermanos. Qué bueno verlos, poder una vez más reunirnos en torno al Señor, hermanos. Y bueno, vamos a poder leer unos versos de la Escritura y que sea el Señor ayudándonos, impartiendo desde el trono de su gracia lo que necesitamos. Amén, hermanos. Quiero que me acompañen a la primera carta de Pedro. Vamos a estar, hermanos, vamos a pararnos en el capítulo 4, versículo 12 al 19. Vamos a estar mirando estos versos y sea el Señor ayudándonos como orábamos, hermanos. Que sea el Señor del cielo enviando su socorro, hermanos, para que la palabra del Señor corra en nuestros corazones y dé fruto abundante para su gloria. Capítulo 4, versículo 12 en adelante. Como decía nuestro hermano Yair, este es la última reunión de sábado del año y Dios nos ha traído este año en victoria, hermanos. Nos ha traído por varias jornadas y bueno, esta última jornada nos ha pasado ahí por angustia, hermano, por tristeza y todo para la gloria del Señor también, hermanos. Vamos a tratar de poder ver también la gloria del Señor en medio de la adversidad, en medio de las dificultades. Nuestro hermano Leonardo compartía hace 8 días en Malaquías y hablaba del fuego purificador y amplió este concepto, hermanos, y allí el Señor confirmó el compartir del día de hoy, hermanos. Entonces vamos a mirar. Quiero primero hablar un poco de la carta, hermanos. La primera carta de Pedro fue dirigida a hermanos expatriados, dispersos en la Asia Menor, hermanos. Pasando por muchas aflicciones, mucho sufrimiento, lejos de su tierra. Estos hermanos quizás habían perdido tierras, casas, familias. Quizás habían dejado atrás también familiares muertos. Estaban en una persecución impresionante, el gobierno de turno de Nerón. Recuerden, hermanos, que cerca al escrito de esta carta fue el incendio en Jerusalén, en donde se culpaba a los cristianos y en donde Nerón iluminaba las calles con los cuerpos de los cristianos, hermanos. Era una persecución terrible. Así que esta carta, hermanos, para estos hermanos era un frescor, era un ungüento, un bálsamo que traía descanso a sus almas. Esta carta Pedro la escribe inspirado por el Espíritu Santo para dar consuelo a estos hermanos, para traer descanso. Y no solo para ellos, hermanos, también para nosotros hoy en día. Así que si alguien en medio nuestro está pasando por algún tipo de aflicción que sea por la causa de Cristo, le invito a que lea y relea la primera carta de Pedro. Es un frescor para nuestra alma, hermanos, el poder comprender y ver en esas palabras, comprender por lo que a veces pasamos los creyentes. El tema hoy lo he titulado El sufrimiento del cristiano. Lo he partido, son del 12 al 19, son 7 versos, lo he partido en 3 partes. Primero, el sufrimiento y el gozo. Segundo, sufrimiento y bienaventuranza. Y tercero, sufrimiento y confianza en Dios. Podríamos hacernos una pregunta, hermanos: ¿por qué
sufre un cristiano o por qué debe sufrir un cristiano. Capítulo 4, versículo 1, nos dice que el cristiano sufre porque le ha declarado la guerra al pecado. Ese es un aspecto por el que sufre el cristiano. Número 2, porque su estilo de vida ya no es conforme a las corrientes del mundo. 3, porque en algunos casos es necesario para la formación del carácter de Cristo en nosotros. Y 4, para que nuestra fe al ser probada sea hallada en alabanza, gloria y honra a Dios. Y todos estos aspectos que he dicho, hermanos, están en la carta de primera de Pedro. Allí están, condensados, por lo que Pedro animaba a los hermanos. ¿Cómo es el sufrimiento de un cristiano? En la capítulo 1, versículo 6, nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Un cristiano pasa por dificultades, sufrimientos de todo tipo. Esta palabra diversas es policromados, de todos los colores. Y estos hermanos estaban pasando por una aflicción, por una persecución política y social. Y debido a eso, hermanos, estaban pasando por muchas necesidades, muchas aflicciones, escasez, angustia, pérdida de familiares, asuntos laborales, económicos. Este era el contexto de lo que estaba pasando a estos hermanos en la Asia Menor, dispersos. La intención de Pedro era animar a los hermanos a que permanecieran firmes en la fe en medio de este sufrimiento. Y usó expresiones, hermanos, para animarlos como elegidos de Dios. Ahí en el 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y mire lo que dice en el versículo 2: elegidos de Dios. Él usaba esta expresión para decirles, aunque están perseguidos, aunque no viven en su propia tierra y viven como extranjeros, ustedes son elegidos de Dios. Y esta expresión para mostrar un propósito eterno reservado en los cielos para ellos y para nosotros, hermanos. Somos elegidos de Dios para un propósito eterno reservada en los cielos, hermanos. Una herencia incorruptible, dice Pedro, preciosísima, hermanos. Pedro quería que ellos quitaran la mirada de su presente y la colocaran más allá de los tiempos, colocaran su mirada en la eternidad. Era la manera de animarlos. También les dice otra expresión: extranjeros y peregrinos, para mostrarles que ellos no pertenecían en la tierra donde estaban sufriendo, que esa tierra solamente era de paso. Otra expresión que usa es piedras vivas en la carta, para mostrar que ellos eran casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Esto es un poco, a manera de resumen, la manera en la que Pedro usó de expresiones para animar a los hermanos y poder de alguna manera consolarlos. Así que vamos al texto que nos corresponde, hermanos. Señor, pedimos tu sustento, Señor, para poder entregar tu palabra, Señor. Ayúdanos a dar, pero también a recibir, Señor. Danos la sabiduría, Señor. Y que con tu palabra, Señor, hoy tú
consueles los corazones afligidos, Señor. Que tú des fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Que tú traigas descanso al que está cansado, Señor. Que tú traigas ánimo, Señor, al que está desanimado, Señor. Que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, cumpla tus propósitos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 12 del 4. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro le dice a estos hermanos amados. Otras versiones dicen hermanos queridos. De alguna manera Pedro usa esta expresión para soportar, por decirlo así, o acolchar de alguna manera la situación por la que ellos estaban pasando. Y qué importante es, hermanos, saber que en medio de la aflicción y en medio de las dificultades, saber que tenemos hermanos que nos aman, que hay hermanos que también pasan por situaciones difíciles y comprenden nuestra situación y oran y se angustian. Qué frescor, qué alegría, qué consuelo trae saber que tenemos hermanos amados que nos aman. Por estos días, hermanos, que la iglesia ha pasado por algunas situaciones, los hermanos han estado enfermos, situaciones difíciles. Hemos podido comprender un poco más en la práctica, en la realidad, lo que es amarnos los unos a los otros en medio de las pruebas. No nos hemos sentido nosotros mismos reconfortados cuando un hermano nos llama y nos anima a seguir adelante. Amén, hermanos. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro les estaba haciendo un llamado a sus amados que no se sorprendieran. Y añade como cosa extraña, dice el texto, sorprenderse como de algo extraño. ¿Y cuando nosotros nos sorprendemos? Cuando nosotros vemos cosas extrañas, hermanos. Uno, cuando no las esperamos, cuando no las conocemos. La única manera de que nosotros nos sorprendamos por algo es cuando no estamos esperando eso que nos llega a nuestras vidas. Y Pedro en la carta les empieza a escribir, hermanos, el verso que leímos, que era necesario que ellos pasaran por diversas pruebas. Y esas pruebas policromadas de todo tipo. Quizás alguien preguntaría para este texto, ¿por qué un cristiano sufre? ¿Por qué un creyente, un hijo de Dios sufre? Hermanos, y en el contexto de la carta, Pedro les venía explicando y usando expresiones para decir por qué se sufría. Y en el capítulo 4, el versículo 1 dice: porque le ha declarado la guerra al pecado. Dice en el 4:1, dice:
puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y estos hermanos estaban siendo muy afligidos y miraban sus aflicciones como sorprendiéndose. Y Pedro les dice: no, así no es, no se sorprendan. Y usa una expresión: fuego de prueba. Aquí la palabra fuego tiene el énfasis o denota más como un incendio. No es un fuego pequeñito como el que da un fósforo, no, es un incendio para mostrar las aflicciones que estos hermanos estaban pasando, el carácter de las dificultades que ellos estaban pasando. Y él les dice: no se extrañen. Y usa fuego de prueba como la manera en la que a los metales se usa el fuego para quitarles la escoria, para quitar las impurezas. Y Pedro les está diciendo aquí que ese fuego de prueba que ellos estaban pasando no era para destrucción, sino era para preservación. Al usar esta expresión, fuego de prueba, y lo vamos a ver mejor, leamos Salmos capítulo 66 para entender un poco más la expresión. Primera de Pedro es uno de las cartas en las cuales más se usan textos del Antiguo Testamento. 66. Vamos a leerlo desde el 8 hasta el 12. Dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. Y mire cómo termina: y nos sacaste a abundancia. Dios quiere, hermanos, llevarnos a la abundancia de vida, a la plenitud de vida. Pero para que eso sea posible es necesario que nosotros pasemos por algunos procesos, por algunas dificultades. Que pasemos por el horno, hermanos, que purifica, que preserva, que quita aquello que no contribuye al crecimiento. Y era lo que Pedro quería decirles a estos hermanos. No las miren como cosa rara, no miren como algo extraño sus aflicciones. Más bien, mírenlas como algo que preserva y afina. Y además revela, hermanos. Porque al pasar por dificultades, revelamos de qué estamos hechos, cómo está nuestra fe. Y mira el versículo 13, dice: sino gozaos. Está diciendo Pedro, en lugar de que estén sorprendidos por aquello que les esté aconteciendo, gozaos. Y mira, hermanos, el porqué de su gozo. Dice: por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ellos no deberían de sorprenderse por el fuego de prueba que les estaba pasando, sino que por el contrario deberían gozarse, porque estaban sufriendo por la misma causa que el Señor sufrió, porque estaban caminando la senda que el Señor caminó. Y era necesario para ellos que fuesen purificados. Esta condición de estos hermanos les había
habían caído en esta situación porque había sido tan hostil la persecución que ellos estaban viendo más su presente que su futuro. Quizás, hermanos, puedo deducir que su mirada estaba siendo quitada del que está sentado en el trono. Y Pedro les recuerda que ellos estaban caminando, que ese era el propósito, que ese era el camino, que había que padecer por causa del Señor, que había que seguir sus pisadas, pero había que hacerlo gozosos por el hecho de poder participar de lo que Él participó. Hermanos, y este sufrimiento no es el sufrimiento que se sufre por causa del pecado, sino por causa de la obra de Cristo, por causa de la fe, por causa de querer agradar a Dios. Y Él les recordó, están en buen camino. Y mire lo que dice el 13, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y Él dice, para que también cuando se corra la cortina y el Señor aparezca en las nubes con su esplendor, se gocen con gran alegría. Pedro les estaba diciendo aquí, gócesen ahora para que se gocen más cuando Él venga. Eso era lo que Pedro les estaba diciendo. Gócesen hoy en las aflicciones para que cuando Él aparezca, la traducción más cercana a esto quiere decir den saltos de alegría porque participaron de lo que Él participó, porque caminaron por donde Él caminó, no para expiación, hermanos, sino para santificación, para purificación. Y es lo que Pedro les está diciendo, gócense, hermanos, gócense ahora, para que se gocen más cuando Él vuelva. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero en vosotros es glorificado. Ahora va Pedro a hablar del sufrimiento y la bienaventuranza. Y les dice, si sois vituperados. Esta palabra vituperar, hermanos, es como reprochar. Y dice por el nombre de Cristo, o sea, por el hecho de ser de Cristo, por ser cristianos. Recuerde la persecución que había para estas personas. Todos los cristianos estaban siendo perseguidos duramente, encarcelados, otros muertos, perseguidos, hermanos, no solo por la gente de común, sino por el mismo gobierno del momento y también por la comunidad judía. Estos hermanos estaban padeciendo gran aflicción y Él les dice, si sois vituperados por ser cristianos, por ser de Cristo, sois bienaventurados. Y mire cuál es la bienaventuranza. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esa es la bienaventuranza. ¿Sabe, hermanos? El Espíritu de Dios está en toda la iglesia, en todos los que son de Cristo, pero está especialmente, hermanos, en los que sufren por la causa de Cristo, en los que padecen persecución, aflicción. Ahora, hermanos, quiero que veamos algo. El versículo 6 del capítulo 1 dice la Escritura que eran diversas pruebas policromados de diferentes colores. Y en el 4:10
Es la misma palabra que se usa para describir la multiforme gracia de Dios. Es la misma palabra, hermanos. Y eso nos dice algo, que no importa el color de nuestros días, Dios dispensa gracia para todas nuestras necesidades. No importa la aflicción por la que estemos pasando, Dios es mayor y dispensa gracia. Si necesitamos fuerzas, Él da fuerzas, hermanos. Si necesitamos ánimo, Él da ánimo. No importa el color de nuestros días, sean grises o sean negros. Dios tiene una gracia especial sobre aquellos que sufren por su causa. Así que, hermanos, no importa lo que estemos nosotros pasando, hay una bienaventuranza para nosotros, que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros para dispensarnos de su gracia, de lo que estemos necesitando. Esa era lo que Pedro les quería transmitir a los hermanos. No importa la necesidad que ustedes tengan, ustedes son bienaventurados cuando sufren por la causa de Cristo, cuando son vituperados. En este caso era una persecución verbal. Sigan sufriendo, sigan dependiendo del Señor. Él tiene gracia suficiente para lo que estemos necesitando. Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Sabe, hermanos? Esto que sigue aquí, que acabo de leer, no está en la Biblia textual. Parece ser que el autor quiso explicar lo que acababa de decir. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Cuando nos vituperan, no vituperan de nosotros, vituperan del Señor, pero por nosotros, por vosotros, es glorificado. Damos gloria a Dios, hermanos, cuando permanecemos íntegros en medio de las aflicciones, cuando sabemos y entendemos que Dios tiene gracia para cualquier cosa que necesitemos, que estemos pasando, cualquier aflicción que necesitemos, porque entendemos que quizás esas pruebas sean para preservarnos, para ayudarnos, para hacernos conocer más a nuestro Dios, quizás para formar en nosotros una virtud de Cristo que nos estaba faltando. Y era lo que Pedro quería transmitir a sus hermanos. Dice en el 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pedro los estaba invitando a que pudieran tener una meditación, un examen de sus sufrimientos. Y es algo que nosotros debemos tener a diario, hermanos. O quizás cuando estemos pasando por aflicciones, poder decir, Señor, ¿qué debo aprender de lo que estoy pasando? ¿Qué necesito hacer que no estoy haciendo? ¿Qué necesito entregar que no estoy entregando? ¿Qué necesito dejar que no estoy dejando? Pedro invitó a estos hermanos que pasaban por aflicción a que examinaran sus vidas. Y les estaba diciendo, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Les hizo la invitación, hermanos. Porque la bienaventuranza de los que hemos creído en Cristo y de ellos, hermanos, era que el glorioso Espíritu de Dios reposaba sobre ellos. Pedro les invitó a que
pudiesen tener un examen a conciencia. Y no quiero meterme en cada expresión que él usa, solamente en la última, en meterse en lo ajeno. Y aquí no es de pronto como nosotros lo conocemos, chismear, no. Posiblemente por el contexto de la carta. Estos hermanos, por su persecución política y social, estaban tratando en sus propias fuerzas de hacer resistencia. Nosotros hoy vivimos, hermanos, en gobiernos en donde las cosas no son fáciles. Pero eso para nosotros es ajeno, ¿sabe, hermanos? Nosotros somos de fe y vivimos por fe. Hay cosas en las cuales nosotros no podemos entremeternos. Solamente saber que Dios dispensa gracia para lo que se nos pueda venir. Que Dios dispensa de su favor para lo que se nos pueda venir. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que si alguno padece por ser de Cristo, esta palabra no se avergüence era como no está en deshonra. No es deshonroso, hermanos. Pasar dificultades, sufrir, no es deshonroso cuando sufrimos por la causa de Cristo. No es deshonroso, hermanos, y al parecer estos hermanos estaban sintiéndose deshonrados al pasar por tanta aflicción. Y él dice, pero si alguno padece como cristiano por la causa de Cristo, por ser de Cristo, no se avergüence, no se sienta deshonrado, no se sienta menos, no se autorrecrimine. Sino glorifique a Dios por ello. Cuando nosotros somos probados, hermanos, cuando nuestra fe es probada y salimos victoriosos, damos gloria a Dios, pues es Él quien nos sustenta, hermanos, pues es Él quien dispensa gracia para nuestras necesidades, no por nosotros mismos, no porque seamos fuertes en nosotros mismos, seamos capaces en nosotros mismos, sino porque Él está en nosotros y por nosotros. Es Él, hermanos. Versículo 17, hermanos, y es el clima de este versículo donde quería llegar. Y va a dar la razón de todo lo dicho en estos 5 versículos anteriores. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y esta palabra juicio es un proceso legal en donde se está decidiendo sobre los pecados de alguien. Eso es lo que indica esta palabra juicio, no es el juicio final. Pedro está diciendo porque es tiempo. Y todo lo que ha dicho era para llegar a este verso. Y les estaba diciendo, ustedes sufren porque Dios está haciendo algo con el pecado de los hombres.
Ustedes pasan necesidades, aflicciones, porque Dios está tratando el pecado en la humanidad. Y es lo que Pedro quiere enfatizarles, y él dice, porque es tiempo, porque es el momento, porque ha llegado la hora de que el juicio comience en nosotros los creyentes, hermanos, para formación y disciplina, para crecimiento. Es necesario que entendamos nuestras aflicciones desde esa perspectiva, hermanos, porque nosotros le hemos declarado la guerra al pecado y porque Dios está llevando a cabo un proceso legal sobre el pecado en todos nosotros, pero ya no para perdición, sino para preservación, para crecimiento. Y dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, por los que son suyos, por los que ha salvado, para después llegar, dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Usted se imagina, hermanos? Estos hermanos estaban sufriendo dura persecución, duro dolor, dura angustia. Y les está diciendo a ellos, eso no es comparable para aquellos que no han obedecido al llamado de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. No es comparable. Hermanos, dice la Escritura, dice Pedro en la misma carta, dice que nosotros nos alegramos, aunque quizás debamos de ser probados por un poco de tiempo. Los sufrimientos de esta vida terrenal no son comparables con los gozos en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. No son nada comparables, hermanos. Si nosotros entendiésemos que esto solamente es nada comparable, hermanos, con lo que vamos a gozarnos. Si pudiésemos ver un poco de lo que vamos a gozar, si pudiésemos tener una probadita de lo que vamos a gozar con el Señor, hermanos, aceptaríamos todos los sufrimientos posibles que pudiesen llegar a nuestra vida. Es necesario que tengamos amplia entrada en el reino de los cielos, pero afinados, purificados. Dios nos recogió del fango cenagoso, pero el hecho de que nos recogiera no quiere decir que nos hizo limpios. Él nos está limpiando, hermanos. Él está haciendo un trabajo en cada uno de nosotros. Está quitando la escoria, está quitando las impurezas para presentarnos a sí mismos. Él se va a presentar su iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, resplandeciente, hermanos. Y eso es en lo que estamos. Es necesario que pasemos por estas aflicciones, y dice Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y cita Proverbios 11:31, dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y mire, ¿por qué cita este verso? Porque dice, porque si el justo con dificultad
Hermanos, eso nos da a entender que la fe, esta palabra dificultad es difícil, que va a haber momentos difíciles para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Dice, el justo con dificultad, con momentos difíciles, se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Sabe, hermanos? El sufrimiento es compatible con el cristiano. El sufrimiento no es accidental, es inevitable, hermanos, para poder conocer un poco más a nuestro Señor, para participar de lo que Él participó. Y era lo que Pedro les estaba diciendo a los hermanos. Versículo 19 y terminamos. Dice de modo, o en consecuencia de, o por tanto. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, aquí esta palabra encomendar es una palabra que se usa en el ámbito bancario. ¿Sabe qué quiere decir? Es poner en seguridad o poner en un lugar seguro. En este caso, en el fiel Creador. Pedro les está diciendo, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomendemos nuestras almas, hermanos, para hacer el bien. Depositemos la salud de nuestras almas en aquel que es diseñador de todo lo que existe, en aquel que logra todo lo que se propone. Porque solo en Él estamos seguros, hermanos, completamente seguros. Él es también preservador y va a preservar nuestra alma para el cumplimiento de sus propósitos, aunque tengamos que pasar por algunos momentos difíciles, aunque tengamos que pasar por algunos momentos de pruebas. Él va a cumplir sus propósitos en nosotros, hermanos. Que nuestra mirada pase por encima de lo que se nos pueda presentar y veamos su gloria venidera, la herencia incorruptible. La Escritura dice que Él nos ha llamado para una esperanza viva. Esa esperanza no avergüenza, hermanos. Es una esperanza segura. Pase lo que pase, que esté pasando por nuestras vidas, hermanos. Suceda lo que suceda, hermanos. No dejemos de poner nuestras almas en Él, asegurarlas en Él, fijar nuestros ojos en Él. No perderlo de vista, hermanos. No mirando el presente, mirándolo por venir, lo que se ha reservado para nosotros, hermanos, lo que Él ha preparado para nosotros. Aquello que ha conseguido
en la cruz. Aquello que ha logrado desde la cruz, hermanos. El Señor Jesús, que hoy está en gloria, sufrió. Y Él nos dice en Juan 15, 18 creo, que si a Él lo persiguieron, a Él lo aborrecieron, a nosotros también. Pablo dice en 2 de Timoteo, dice que los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. Juan, en 1 de Juan 3:13 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a Él lo aborreció primero. Si usted mira la carta de Pedro, hermanos, cada vez que Pedro les hablaba del sufrimiento, él colocaba como ejemplo al Señor Jesucristo. Si estamos poniendo nuestros pies en sus pisadas, vamos a ser rechazados, vamos a ser perseguidos por su causa. Pedro anima a estos hermanos a que pongan sus ojos y su fe, su confianza en el Señor. Sé que en medio nuestro hay hermanos que están pasando por situaciones difíciles de salud, que quizás como estos hermanos se encuentran angustiados, confundidos. Pero el Señor, hermanos, desde su trono dispensa gracia para todo lo que necesitamos. Estemos tranquilos y gozosos en que estamos en las manos de nuestro fiel Creador y que Él tiene provisión para nuestras necesidades. Pidamos la ayuda del Señor para que nuestra confianza en nuestra fe no mengue, sino que por el contrario, podamos cada vez más asegurar nuestras almas en el fiel Creador, para que cada vez más podamos ver por encima de esos momentos difíciles, esos valles. ¿Sabe, hermanos? El Señor no prometió que no íbamos a sufrir, pero ¿sabe que sí prometió, hermanos? Que pasaría con nosotros esos valles de muerte, esos valles oscuros. Él prometió que caminaría con nosotros. Aferrémonos a sus promesas y aseguremos nuestras almas cada vez más a nuestro fiel Creador, hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos alientas, Señor. Tú, Señor, traes descanso, Señor. Tú traes, Señor, refrigerio en nuestras almas, Señor. Tú nos has dicho, Señor, que tu Espíritu reposaría sobre nosotros, Señor, para hacer cesar la labor ardua, Señor, para proveernos descanso, Señor. Tú has dicho, Señor, que pasarías con nosotros los valles oscuros, Señor, los valles de muerte, Señor. Queremos hoy, Señor, aferrarnos a tus palabras, Señor,
y decirte, Señor, ayúdanos. Ayuda a los hermanos que están pasando por dificultades, Señor, por necesidades, Señor. Fortalécelos en su fe, Señor. Anímalos, consuélalos, Señor. Que de tu trono de gracias, Señor, dispenses lo que ellos necesitan, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a caminar, Señor, en tu voluntad, Señor, amándonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, Señor, porque tú, Señor, has reservado amplia entrada en tu reino precioso, Señor, en tu gloria resplandeciente, Señor. Así que, Padre, te pedimos tu sustento, Señor, para nuestras almas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada vez, Señor, cada vez podamos nosotros entregarnos más a ti, Señor, con toda liberalidad y confianza, Señor. Dispensa gracia para la localidad de Villavicencio, Señor, en los hermanos que están pasando dificultades, Señor. Consuélalos con tu palabra, Señor. Dale descanso con tu espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.